Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ana Carolina y Federico, por acompañarme en este momento tan importante para mí. Bueno, me siento realmente muy contento de estar aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas. Es la primera vez que hablo aquí y la verdad es un público que me intimida un poquito. Los historiadores siempre me han parecido un gremio intimidante. Y bueno, lo que he decidido, por lo tanto, por esa intimidación, es leerles un texto que redacté en estos días anteriores a esta presentación. Cuando Federico me buscó para invitarme a este ciclo de presentaciones, mi primera reacción fue decirle, pues yo no tengo nada que contribuir a esos temas de desigualdad y violencia. Algún trabajo he hecho vinculado con violencia con mi colega Vivet García Deister, en torno a la genética en espacios violentos, la medicina forense, etcétera, pero charlando con Federico me di cuenta que sí hay un aspecto de mi trabajo, de mi trayectoria, que siempre había tenido ahí como una preocupación y que tiene que ver con algo que claramente se puede llamar violencia y está vinculado a la desigualdad, y es el acto clasificatorio cuando la consecuencia de es una clasificación racial. La violencia que hay en el acto de clasificar racialmente, taxonómicamente a los congéneres. Es un acto que siempre me ha parecido éticamente sobrecargado, con consecuencias, para decirlo con López Velarde, eternas, ¿sí? Ubicar esas fronteras de la alteridad a partir de indicadores biológicos, zoológicos, naturalistas, siempre me ha parecido un abuso cuando se aplica sobre congéneres, y creo que no hemos hecho todavía suficiente esfuerzo por desentrañar histórica y contemporáneamente ese abuso, ¿sí? Creo además, y por eso me parece importante estar con ustedes, que un papel fundamental para desentrañar y desactivar ese tipo de abusos lo juega la historia, ¿sí? Hay muchos filósofos, sociólogos, politólogos, psicólogos, en fin, preocupados por desactivar la racialización, que ignoran la historia, y creo que en sus trabajos, sobre todo los que mejor conozco son de algunos filósofos, resienten fuertemente esa ignorancia, ¿no? También hay algunos filósofos, notablemente Anthony Appiah, que usan de una manera virtuosa la historia para construir sus argumentos filosóficos. Entonces, lo que me preocupa en esta presentación es esa violencia del acto clasificatorio mismo, esa instauración a partir de, sobre todo, de espacios cargados de autoridad, como son los científicos, de regímenes descriptivos, de estructuras inferenciales, con pretensión de objetividad, que arrojan clasificaciones raciales que directa o indirectamente terminan provocando daño a los congéneres. En mi presentación no voy a explorar demasiado los modos en que la historia es importante para conocer
las trayectorias de articulación de estas clasificaciones y para aprender a desarticularlas, pero quisiera que fuera como una especie de pregunta, que igual podemos luego conversar alrededor de ella. Una declaración que lo van a notar en la lectura es que yo soy claramente, como dicen algunos filósofos, abiertamente eliminacionista, o sea, no veo ninguna otra salida para este tipo de problemáticas, sino la desactivación y eliminación de la noción de raza, incluido su uso en el lema de nuestra universidad. Bueno, empiezo mi lectura entonces. Mi tema de hoy es la violencia de la clasificación racial. Me refiero a la agresión moral y física que ejerce sobre los sujetos clasificados aquel que instaura, usa, refuerza, promueve, circula, naturaliza, vuelve sentido común y obviedad una trama racializada en la que la calidad de los diferentes individuos y grupos humanos son adjudicadas, las calidades, y determinadas por la inserción o pertenencia a un subgrupo, subespecie, etnia o escaño similar, definido en términos al menos parcialmente naturales, biológicos, genealógicos, de ancestría. Se trata de una agresión continuada y perpetuada en las sociedades modernas, en las que enraizó de un modo hondo y pernicioso aquello que Ashley Montagu, hace ya varias décadas, llamó el mito más peligroso de la humanidad o del hombre. El de la existencia objetiva, natural, evidente de las razas humanas. Mito o flogisto de nuestra época, como también lo llamó Montagu, que ha demostrado tener una enorme capacidad de reproducirse y permanecer, lastrando y dañando continua y perversamente las relaciones entre los individuos y entre los grupos humanos. Me propongo aquí esbozar ciertas trayectorias históricas que convergieron en la cristalización y la consolidación de la taxonomía racial decimonónica, la que algunos llaman la raza biológica, o algún otro ha llamado la partición de Blumenbach, es decir, esta idea común de que la humanidad se subdivide en 4, máximo 5 grupos raciales bien diferenciados. Y fueron responsables en gran medida de oscurecer la arbitrariedad y la contingencia de dicha partición y de imponerla en el planeta entero. La movilización de la autoridad universalizante y de pretendida objetividad de la historia natural, la biología y la antropología europeas, por no agregar a la medicina, a la psicología, a la historia misma, y es, en mi opinión, con una comprensión histórica del fenómeno en sus 1000 dimensiones, que estaremos en condiciones de avanzar en dirección de lo que algunos autores han llamado una sociedad posracial, es decir, una en la que la palabra raza, referida a los humanos, sea un fósil lingüístico como Flogisto o Atrabilis, que haya perdido toda referencia objetiva y toda su enorme capacidad de daño. Voy a leer por apartados. Este apartado se llama La peligrosa frontera ética de la alteridad racial. No recuerdo en cuál de sus ensayos Stephen Gould mencionó la inmensa suerte moral que teníamos los seres humanos, o que tuvimos los seres humanos, la especie Homo sapiens sapiens, al haber llegado a la etapa histórica en la que se dio nuestro supuesto progreso ético moral, siendo la única especie de homínidos o de homininos, como les llaman hoy, de nuestro género todavía existente. De no estar extintas, especies o grupos
clasificados por los naturalistas como especies, del tipo los neandertal o los denisovanos y otros, con esas especies tendríamos frente a ellos una serie de dilemas éticos y políticos de muy grueso calibre. ¿Podrían integrarse a nuestras sociedades? ¿Serían considerados humanos, ciudadanos, personas con los mismos derechos que nosotros? ¿Podrían, entre comillas, hibridizarse libremente con Homo sapiens? ¿Les pondríamos restricciones para ello? ¿Los tendríamos en campos de concentración? ¿Los tendríamos en islas? ¿Los tendríamos entre nosotros? Como se ha visto, aquí no entiendo una palabra, entonces voy a corregirla. Bueno, en situaciones análogas, y esta es simplemente una parte, nos hemos visto con dilemas falsos o reales, éticos, similares, tratándose de la clasificación racial, ¿sí? Y por eso menciono el caso de los homininos o de otros. Quiero mencionar que un elemento clave para modular nuestros juicios éticos y nuestro sentido político frente a estas preguntas es la presunción teórica hondamente convencional de que se trata de especies o subespecies, en el caso de las razas, distintas, y de que, por ejemplo, el apareamiento es una hibridación, ese término es muy cargado, ¿no? Estaríamos con ellas, con las preguntas y sus respuestas, negociando las fronteras éticas de la alteridad, dirimiendo si el espacio ético de lo humano alcanza o no para contener esos dilemas, o si es necesario expandirlo, transformarlo. Si ustedes han seguido las noticias continuas, recientes, de los genetistas, paleoantropólogos y su nuevo juguete del ADN antiguo, extraído de fósiles, se darán cuenta de que hoy está en curso un trastocamiento continuo de la narrativa en torno a los encuentros sexuales y las presuntas hibridaciones entre Homo sapiens y otros homininos. Una vez que estuvieron fuera de África y que continuamente ponen en juego, estas narrativas ponen en juego imaginarios perturbadores, en mi opinión, preocupantes, por no decir racistas, de lo que estuvo en juego durante aquellos cruzamientos, imaginarios que tienen que ver con la europeización, la asiatización genética del Homo sapiens salido de África, que no deja de apuntar hacia el quiasma más obsesivamente psicótico de los antropólogos occidentales, la distancia entre el africano, el Homo africano, y el resto de los Homo sapiens, lo cual, según algunos historiadores con los que concuerdo, fue el motor inicial y de mayor potencia de la racialización del hombre. Esa necesidad psíquica, psicótica, de teorizar, naturalizar la diferencia entre el negro y el blanco, no deja de estar presente, y está ahí con los paleoantropólogos, en mi opinión. Es la misma que infectó, por ejemplo, a los poligenistas durante varios siglos y a algunos monogenistas influyentes como Emmanuel Kant, quien amalgamó su conciencia con sus prejuicios mediante un ingenioso constructo teórico muy a tono con su época, en el que postuló que los africanos y también otras razas eran producto de gérmenes mutados irreversiblemente en los que se desplegaba la preadaptación teleológica que les permitió poblar los trópicos. Kant, hay que recordarlo, ventiló además en sus trabajos sobre las razas humanas su profunda desconfianza, no teórica, sino en realidad física o fisiológica, de la miscigenación racial o el mestizaje, que mostraría, según él, los desbalances que ocurren cuando se combinan fisiologías heteróclitas. Kant no niega la humanidad a las otras razas y les extiende derechos humanos,
pero no deja de hacer notar que hay un orden jerárquico y funcional natural que pediría para optimizar a la especie que cada grupo guardara su lugar. El famoso todos iguales, pero algunos más iguales que otros. La intención que queda bien clara es que la desigualdad de las razas, de la que luego se ocupara elocuentemente Gobineau, fuera un asunto, o es un asunto de hecho, anclado en la naturaleza de las cosas, incontrovertible, un hecho duro, frente al que había que posicionarse, pero nunca negar, pues solo alguien obnubilado por igualitarismos, chatos y fanáticos lo haría. Esa posición de Kant y de algunos como él sigue con nosotros. Es decir, la raza es un hecho objetivo y la desigualdad la podemos negociar. Llevamos 3 siglos inmersos en el pensamiento racial. La racialización puede describirse como el proyecto de imponer sobre la especie humana una partición taxonómica básica, ya mencioné que se le llama a veces la partición de Blumenbach, en 5 subespecies que corresponden grosso modo a los pobladores de cada uno de los continentes. Por más pretensión científica que las apuntalase, las telas que se usaron para construir la clasificación racial provienen de innumerables hebras. La diferencia étnica, la diferencia física, evidente según algunos, la xenofobia directamente proporcional a la distancia cultural y geográfica, la ambición de expansión colonial, el etnocentrismo político y religioso, la ambigua atracción, repulsión erótica entre cuerpos diferentes, la ambición económica del esclavista, la pulsión jerarquizante del oligarca, aristócrata o burgués. Y casi todas las hebras y que menciono y que han mencionado muchos historiadores, tienen filo, capacidad de daño sobre el sujeto inferiorizado. El más somero recorrido por los estudios sobre la raza, que ocupan hoy bibliotecas enteras y muchas disciplinas, tensará fuertemente la pretensión de que se trata de un único objeto, concepto clasificatorio que ha marcado los 3 últimos siglos. Yo pienso que sí es un único objeto, concepto, pero desparramado, por decirlo de una manera rápida. Actualmente, historiadores se disputan las narrativas del origen en varios escenarios. Genetistas, biomédicos, antropólogos debaten sobre los ámbitos y prácticas en los que el concepto resulta fructífero y útil todavía, según ellos, o donde puede y debe transformarse o eliminarse. Los filósofos, sobre todo en años recientes en el ámbito analítico anglosajón, analizan y cuestionan las bases naturales y sociales de la clasificación racial y polemizan sobre la necesidad de eliminar o desactivar el concepto en todos los espacios semánticos donde hace diferencias importantes o, adoptando una postura contraria, elucidar el concepto para adecuarlo, preservarlo y alinearlo en las direcciones que se juzguen adecuadas, prometedoras, tanto para el conocimiento antropológico, biomédico o simplemente el saber objetivo sobre la especie. La resistencia a la eliminación viene también de fuentes más preocupantes, dejando fuera a los recalcitrantes grupos racistas que oportunistamente instrumentalizan todo el tiempo cualquier atisbo de robustecimiento de la realidad y jerarquización de las razas. Hay naturalistas, antropólogos, biomédicos y psicólogos sobre todo, que insisten en que el llamado eliminacionismo es un conjuro o un proyecto ideológico de los bien pensantes, pero mal orientados por la corrección política, que ha llenado de lodo o de confusión injustamente el camino de la investigación científica objetiva, de la realidad biológica, de las distancias genéticas, por ejemplo, o de las diferencias fenotípicas reales entre los grupos raciales humanos, que debemos tener la libertad de investigar como cualquier otro hecho natural.
Quien mejor defiende, en mi opinión, la idea de que la raza es necesario preservarla, son los activistas políticos que en algunas regiones, en algunos espacios políticos, consideran importante el concepto raza como un aglutinador identitario para promover reivindicaciones. No voy a entrar en ese tipo de defensa, aunque también en ese caso mi posición es que deberían cambiar de estrategia. La raza es pues un objeto polimorfo, disperso, geográficamente y culturalmente móvil, cambiante, típicamente interdisciplinario, cuyas trayectorias históricas, culturales, sociales muestran un proceso de dispersión y colonización de los imaginarios y de las relaciones socioétnicas, que revela cómo en muchas regiones del orbe se ha enraizado, ha mutado, ha ocupado espacios políticos y también ha matado, ha agredido, ha matado, ha subyugado. Muchas son las navajas con las que hiere la racialización. Una muy importante para nuestra región geográfica es la conversión, la transformación, la conceptualización de la reproducción sexual entre individuos clasificados de razas diferentes en actos extraños, contra natura, degenerativos, disruptivos, ya sea biológica, ya sea socialmente, ya sea culturalmente, en hibridaciones abominables. La historia de la denigración inclemente y ventajosa de los llamados media casta o mestizos por científicos y antropólogos durante siglos es ella misma bochornosa. Herederos de Kant, Gobineau, Agassiz, Davenport, Ruggles Gates, y podría seguir nombrando a científicos de distintas épocas que han enfocado su artillería en contra del mestizaje, y otros denostadores de la miscigenación persisten hasta nuestros días, apuntalando, como saben bien ellos, que tienen que hacer para ahuyentar esos actos sexuales que los escandalizan, la realidad de las razas, la mágica noción de que éstas poseen o están fundadas en torno a un cuerpo colectivo íntegro, biológicamente amenazado. Interesa, como he dicho ya, entender cómo se configuró históricamente el dispositivo de categorización y sometimiento llamado raza, y conocer el papel crucial, quizá indispensable, que en ello jugaron las ciencias naturales, biología, antropología, biomedicina, y las ciencias, disciplinas socioculturales, la historia, la psicología, la sociología, etc. Es una trama en donde todas esas disciplinas y prácticas participaron. Algunos describen como estereotipificación o estereotipado el proceso o dispositivo psicológico de ordenar el mundo social, colocando a los individuos, familias, grupos en compartimentos caracterizados por abstracciones caricaturescas basadas en burdas, sinécdoques, a partir de rasgos físicos, fisionómicos, étnicos, léxicos, etc. El dispositivo racialista, racista, y aquí hago una aclaración, a diferencia de algunos, yo encuentro la distinción analítica entre racialismo y racismo útil, pero en realidad poco realista, o sea, útil, poco realista, y más bien limitada, a menudo usada como una excusa o como una especie de salida, no sé, ¿cómo se llama cuando te quieres mostrar tu inocencia de un crimen? Una coartada, se me iba esa palabra, una coartada. Me parece mucho más complejo y pernicioso el dispositivo racialista, racista, que la idea simple de estereotipado. Lo que instaura
y en gran medida las ciencias son responsables de ello. Lo que instaura y refuerza la racialización es una serie o familia de estructuras inferenciales que soportan de una manera robusta redes de creencias con las que se asientan y vigilan las fronteras de la alteridad racial. Lo que es, ha sido, puede ser y necesariamente no puede ser una persona, una familia, un grupo, es determinado por esa estructura que perniciosamente se enraiza, apuntala, se afinca en el cuerpo, en la fisiología, en la herencia biológica o la sangre, para justificar la solidez de la determinación del dictamen. Y el funcionamiento de estas estructuras inferenciales ocurre en distintos ámbitos y es de alguna manera algo que de tan común a veces dejamos de percibir. Permítaseme, para ejemplificar el tipo de inferencias, que quizá esta no es muy elegante, a las que me refiero, una pequeña anécdota personal para ilustrarlo. Y va la anécdota. Un día un agente migratorio norteamericano en el consulado gringo de Londres, a partir de un juego de fotografías y documentos que yo le presenté, decidió, así a golpe de vista, que la mujer de piel clara y ojos claros, que yo decía que era mi mujer, no lo era. No podía hacerlo. Y sobre todo, digo, eso simplemente es una opinión, supongo, pero sobre todo y más asombrosamente para mí, y sin importar lo que decían los documentos que yo le estaba presentando, sellados, apostillados, este individuo decidió que mis dos hijas no podían bajo ninguna circunstancia ser hijas biológicas mías, ya que según su preclaro diagnóstico, ellas eran blancas y yo no. Nunca me sentí insultado, ya tenía yo cierta práctica en lidiar con agentes migratorios de esa calibre, pero hasta el día de hoy me produce azoro el automatismo de esa ilógica, tenaz, convicción perruna, no sé si estoy insultando a los perros, pero de ese hombre en decidir simplemente que biológicamente era imposible que hubiera ocurrido, mi cuerpo hubiera tenido que ver algo con la producción biológica de esas criaturas. Bueno, en fin, simplemente ese es el tipo de azoros en donde yo veo en acción esas inferencias automáticas, ¿sí? Ese hombre que, por cierto, no solo me negó la visa, porque pensó que yo estaba mintiendo, sino que me ocasionó daños durante años, problemas migratorios ante los Estados Unidos por ciertas marcas en código que puso en mi pasaporte sin que yo me diera cuenta, ¿sí? Años después, otro cónsul me explicó lo que querían decir esas marcas, y por lo cual cada vez que yo cruzaba una frontera hacia Estados Unidos tenía problemas. Creo que sigo teniéndolos. A ese tipo de estructura inferencial me refiero. Digo, y esta es una muy bruta, elemental, pero otras más sofisticadas ocurren continuamente y muchas de ellas en el territorio de las decisiones científicas, ¿sí? A la solidez con la que cristalizó en Occidente entre los siglos XVIII y XIX, ese tipo de convicciones apuntaladas por las ciencias, a la fecundidad con la que mutó y se adoptó en miles de entornos ideológicos y trincheras de alteridad diversas, y la tenacidad con la que en nuestros días resiste el embate continuo de la crítica y la política antirracista o antirracialista en muchos lados. En México, cabe decir, el éxito de la simulación mestizófila, usando la expresión de Basabe,
de la que creo que se hablará en este ciclo y de la que Federico Navarrete ha escrito páginas muy valiosas. Esa simulación hace más difícil y elusiva la crítica, la contienda antirracialista, antirracista. El origen y la eficacia de la ponzoña racial es la siguiente sección. En varios trabajos he sostenido que algo especial ocurrió en la conciencia de la alteridad interna y externa de los europeos en las primeras décadas postnapoleónicas del siglo XIX. Todavía no he encontrado una buena explicación, my fault, como dicen, ni Foucaultiana, ni Jaquiniana o de otro tipo, pero estoy convencido de que fue entonces, claramente, en torno al año 1830, lo uso como un marcador, que cristalizó entre un creciente número de pensadores, practicantes, agrícolas y médicos europeos la idea de que la herencia biológica, el patrimonio hereditario, fisiológico y moral de las familias y otros grupos genealógicos no es una metáfora sagaz, o sea, hablar de herencia no es solo una metáfora para sustituir aquella de la sangre, sino que en efecto se refiere, obedece a un modo de actuar fundamental de lo biológico, a una ley natural, responsable, de la transmisión eficaz, tanto de los planes y organización básicos de los organismos o cuerpos, como más importantemente de los rasgos accidentales y características especiales que diferencian y destacan o demeritan a los individuos, familias, clanes y demás grupos genealógicos hasta ascender a la nación misma. Esta cristalización conceptual de la herencia natural o biológica y su posterior endurecimiento, para usar esta expresión cara a los darwinistas, es un tema recurrente o fue durante una época entre los darwinistas la idea de que la herencia o la transmisión hereditaria se tenía que endurecer para que, por ejemplo, los argumentos de Darwin tuvieran más eficacia explicativa. Pero, bueno, este endurecimiento que ha sido estudiado por historiadores está, en mi opinión, íntimamente vinculado a la consolidación decimonónica de la clasificación racial en la que convergen monogenistas y poligenistas. No sé si todo el mundo sabe que hubo debates seculares en torno a si los grupos raciales humanos tenían ancestros comunes o eran producto de orígenes o creaciones independientes, ¿no? Monogenistas, poligenistas. Hay en la literatura un número importante y apasionante de explicaciones históricas del origen de la clasificación racial, contextos tan distintos y tan distantes como las castas en la India, las colonias europeas en Sudáfrica, la esclavitud en los Estados Unidos, los contextos de mestizaje en Latinoamérica, los efectos sociales internos de las guerras napoleónicas en algunos países europeos, el ascenso del nacionalismo romántico alemán, y podríamos agregar, todos esos contextos han sido esgrimidos como hornos en donde se fraguó la horrible amalgama de nociones biopolíticas que es la raza. Me interesa destacar que en general todas las narrativas de este tipo convergen en un doble eje que ya el profuso conde Gobineau utilizó, el del conflicto exterior entre grupos genealógicos, desde familias, tribus hasta naciones, extranjeros, externos, que se diferencian y racializan por enemistad étnica, primero, bélica y colonial. Ese es un conflicto, una frontera, digamos, de la racialización,
y la otra, el conflicto interior, producto, como describió Gobineau también, de la convivencia en un mismo espacio social nacional de etnias de origen, temperamento, constitución, genealogías diferentes, que se ven forzadas a amalgamarse y debilitarse mutuamente, según Gobineau, o a construir fronteras internas de alteridad socioeconómicas y políticas, étnicas o regionales. Foucault, por ejemplo, es el territorio que exploró. En todo caso, paralelo a la consolidación de la visión evolucionista de la diversidad biológica, se fraguó durante el siglo XIX la articulación de las subespecies del hombre o de las razas, que reemplazaron las caducas ramas poligenistas, preadamitas o postdiluvianas, manteniendo las necesarias jerarquías y barreras biológicas ante la miscegenación. La estabilización empírica y teórica de una estructura inferencial que permite clasificar y someter no solo a la mirada y a la violencia de la determinación biopolítica, sino sobre todo a la violencia de un estatuto de inferioridad y un control colonial o estatal a los clasificados. Cada individuo, familia, grupo, etcétera, ha de caer en un escaño específico y ello conlleva que se le asignen en la lotería de rasgos raciales todo tipo de sanbenitos estereotipados u otros. La inferencia de la transmisión de padres a hijos es robusta, pues lejos de amarrarse al espíritu o al mal como el pecado original, se amarra al cuerpo, a la sangre, a la fisiología, a la constitución orgánica, incorregible. No se necesitó en el siglo XIX el endurecimiento total de la herencia que se dio con la llegada de la genética determinista para que la raza cuajara. La genética, cuando llegó, ya entrado el siglo XX, ocupó el terreno ya labrado por los antropólogos físicos, psicólogos y otra serie de practicantes científicos. Pienso que es fértil analizar la historia de la herencia y de la raza como el proceso de instauración de una familia de estructuras inferenciales del tipo clase natural, en las que la adscripción o pertenencia a un tipo o clase conlleva la certeza o probabilidad de poseer, compartir una serie de rasgos o características definitorias comunes a todos los de la clase o tipo, rasgos físicos y morales, para usar los términos decimonónicos. La ciencia utiliza métodos y cánones inductivos varios para articular sus estructuras o plataformas inferenciales. Las ciencias bioantropológicas han usado con las décadas toda clase de apoyo empírico posible para hacer coincidir la ocurrencia de variantes y rasgos diferenciados biológicos con las particiones de Blumenbach tan apreciadas. Desde la forma y las proporciones óseas, la anatomía, hasta los porcentajes de ciertos tejidos diversos en tal o cual parte de la anatomía, desde el número de cromosomas, se ha llegado a tratar de usar eso como un marcador racial, hasta variantes moleculares de todo tipo, desde los tipos sanguíneos hasta proclividades patológicas, genéticas, etcétera, etcétera. Toda munición disponible ha sido reclutada en intentos por reforzar el patrón racial. La estructura inferencial ha sido puesta en marcha una y otra vez con tenacidad increíble, como si se tratara de un esfuerzo bélico, que de hecho lo es. La repetición del gesto, de la voluntad racialista por parte de las comunidades científicas que, a pesar de los repetidos fracasos, y no hay tiempo aquí para detallarlos,
han seguido regresando a la noria del robustecimiento científico de la partición de Blumenbach, y esto no puede interpretarse de otra manera, según creo, que como una agresión, una violencia continuada a los grupos marginados y vulnerables, que suelen además siempre, casi siempre, tener en muchos sitios un estigma racialista o racista, abierto o disimulado. Cuando se anunció hace unos años la primera secuenciación exhaustiva del genoma humano, una de las notas humanistas, propagandísticas también, más interesante, que tocaron repetidamente los conquistadores de la misma, del genoma, fue el hecho de que siendo todos los seres humanos iguales, como mostraban esa secuenciación, iguales genéticamente hasta un 99.9% es la cifra que se manejó, toda idea de una diversidad biológica dramática que apuntalase la clasificación racial parecía condenada. ¡Qué suerte!, pensé yo en esa época, una suerte similar a la que hacía referencia Gould sobre la extinción de los homininos, pues la biología ya no podrá justificar más la pretensión de distancias raciales radicales entre los humanos, entre los grupos, y no habrá necesidad de enlodar los debates políticos y étnicos con esa biopolítica y esa bioética confusa, al menos cuando estemos lidiando con diferencias entre los grupos humanos. Era ingenuo pensar así. Apagados los reflectores de las grandes proclamas propagandísticas en torno al genoma humano, los biólogos y biomédicos, antropólogos, etcétera, inmediatamente se dirigieron a los laboratorios a explorar, por buenas y regulares razones, ese 0.1% de diversidad, donde inmediatamente dijeron, está lo que nos hace diferentes, como individuos, está bien eso, como familias, regular, como razas o grupos étnicos, o sea, otra vez a la noria, ¿no? La nueva racialización de la biomedicina, la bioantropología, es, en mi opinión, una epidemia biopolítica. La polémica que ha desatado es intensa. Nosotros hemos tenido algunos episodios aquí en México. Yo mismo y muchos colegas hemos participado. Según me han dicho, me he hecho de cierta fama de crítico incómodo y sesgado entre algunos biomédicos y antropólogos. Soy de los que no pueden dejar de ver violencia y agresividad patente o latente en todo lo que moviliza o refuerza la clasificación racial, directa o indirectamente. De los que piensan que aunque cueste más trabajo, aunque cueste más imaginación, tenemos que encontrar otras maneras no racialistas de describir nuestras diferencias en bioantropología y en política. Gracias.